Y también otro ministerio, aparte de Ministerio del Interior, creo que el Ministerio de Cultura. Vamos a regresar nuevamente a la coyuntura nacional. La noticia del día, ese cambio en 4 ministerios del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Tarola continúa a cargo todavía del gabinete ministerial. Y estamos en la comunicación, reiterando, con Luis Aragón, el excongresista de la República. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, saludos a Exitosa, un fuerte abrazo, gracias por el contacto telefónico. A usted, ¿cómo ha vivido el Congreso, cómo ha vivido su bancada estos cambios en el gabinete de la presidenta Boluarte? 4 cambios ministeriales, ¿considera que debieron haber más? Bueno, yo creo que debieron existir algunos cambios más, realmente que hubieran sido importantes dentro de esta reestructuración del gabinete. Por ejemplo, la cartera del Interior, de todas maneras que debió ser removido el ministro actual. No existen pues ningún tipo de logros alcanzados, creo yo, respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y también otro ministerio, aparte de Ministerio del Interior, creo que el Ministerio de Cultura. También la Ministra de Cultura enfrenta un proceso de interpelación con muchos cuestionamientos, digamos, que se han dado a conocer y seguro a lo largo del debate en el mes de marzo serán de conocimiento masivo. Entonces yo creo que... Pero congresista Aragón, sí. el ministro exministro Alex Contreras, ante la Cámara de Exitosa, sostuvo que sería nefasto andar cambiando ministro cada 2 meses. Esto en referencia al ministro Víctor Torres de la cartera del Interior, y que es necesario que se le deje trabajar. Bueno, pero si los ministros no dan resultados y ya están, o sea, ya muchos de ellos cuestionados, obviamente la última medida, digamos, obligatoria de parte de la presidenta de la República es el cambio. Obviamente sabemos que no se pueden estar cambiando ministros, digamos, a cada momento, pero ya el ministro del Interior no ha dado ningún tipo de resultado, es decir, se le observa, se le percibe, no conoce, digamos, el sector a grandes, digamos, en grandes rasgos, y creemos que su cambio es necesario. Obviamente no es lo mejor estar cambiando gabinetes, porque cambian, o ministros cambian funcionarios a cada momento, direcciones de línea, etcétera, etcétera. Pero los ministros que ya cumplieron su ciclo debieran ser cambiados, deben ser cambiados, y aquellos que no dan resultados. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, ya se ha otorgado hace rato, se ha otorgado facultades legislativas al Poder Ejecutivo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué resultados hay? Ha pedido al Congreso, el Congreso le ha otorgado delegación de facultades legislativas. Entonces, obviamente que no ha habido, pues, y solo creen que declarando esta emergencia van a solucionar las cosas en el país. Eso no es así. Otro cambio importante es en la cartera de defensa, donde sabemos de que se ha declarado en estado de emergencia Trujillo y Patás. Y justamente en Patás es donde los militares, las Fuerzas Armadas van a estar a cargo de la seguridad ciudadana. De alguna manera sorprende, bueno, particularmente lo digo, el cambio del ministro de Defensa no lo tenía, digamos, en los planes como parlamentario, pero debe haber algunas razones más, es decir, probablemente temas de seguridad nacional, seguridad del Estado, temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico, por ahí. Entonces, habría que, digamos, analizar un poco más. Claro, Patás y Trujillo están en estado de emergencia, declarados de emergencia, pero el problema no solamente está en declarar estado de emergencia, o sea, tiene que trabajar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ese Consejo Nacional que no sirve hasta ahora absolutamente para nada, se reúne solo 2 veces al año, por eso lo dijo el mismo ministro del Interior. Bueno, tiene que haber políticas públicas coherentes, políticas públicas serias, coherentes. Vemos que por su lado están las juntas vecinales, por su lado Serenazgo, gobiernos locales, la Policía Nacional, en fin, no hay un trabajo articulado, serio. Entonces, tiene que haber una política pública seria, digamos, y que coordine, digamos, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con otros entes de manera mucho más directa, Poder Judicial, Fiscalía, ¿no? ¿Y usted considera, como dijo el ministro Contreras antes de su salida y después de su salida, que estamos en una fase de recuperación económica, aunque ellos usaron la palabra expansión de la economía? Bueno, no creo, al contrario, yo creo que estamos en un periodo de crisis económica. Vemos bien que
estamos en una crisis tal, habida cuenta que, por ejemplo, la inflación, la hiperinflación, estamos pues con un crecimiento económico bajo, ¿no? El año pasado, uno de los más bajos de la región de Latinoamérica, 2,2% aproximadamente. También el índice de desarrollo humano ha decrecido en el país. Entonces, las cifras no ayudan a pensar que estamos en un proceso de expansión, de estabilidad de la economía. Es decir, es creciente, el problema del desempleo. La situación económica, bueno, está muy menguada, y economía ha sido fundamental porque obviamente no se ha considerado el fenómeno de los desastres naturales, ¿no? También que ha afectado la economía del país. Entonces, todo eso hace pensar que no estamos en un buen momento. ¿Y cuál es el mayor reto que va a asumir el ministro de Energía y Minas actual, Rómulo Mucho? Porque entiendo que Petroperú está generando un gran problema en la Caja Nacional del Estado. Bueno, sí, Petroperú está generando, pero también el gran responsable pues ha sido el ministro ya Oscar Vera, cuando fue el gerente general de Petroperú. Recordemos que el Estado peruano y nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, no podemos estar pagando las deudas o las falencias, digamos, de las gestiones pasadas, donde estaba el señor Vera de Petroperú. Ya el año 2022, recordemos, hubo un proceso de salvataje o de rescate financiero de parte del Estado peruano Petroperú. Se tuvo que inyectar más de 720 millones de dólares, ¿no es cierto? Millones de dólares, ¿no? Bueno, y actualmente también el Ejecutivo estaba queriendo hacer lo mismo a inicios de año, otro proceso de salvataje, de rescate financiero, pero por la presión de la población, el tema mediático ya no se hizo, ¿no? Entonces, 750 millones de dólares y más de 4.000 millones por activos de capital. Entonces, todo eso está generando pérdidas, caos, ¿no? Petroperú, y realmente ojalá que el nuevo ministro, el señor Mucho, pueda, establecer, alguna, política pública seria, que ya no afecta a los bolsillos de los contribuyentes. ¿Y cree usted que el gobierno realmente tenga un plan para recuperar o para salvar Petroperú? Porque es sabida que su deuda, que bordea los 8.000 millones de dólares, sobrepasa su patrimonio, su capital. Ya prácticamente Petroperú no pertenece a los peruanos, sino a sus acreedores, que son los privados. Prácticamente sí, por eso que el rescate financiero que solicitaba el Ejecutivo, dicho sea de paso, estaba en función a los 3.000 millones de dólares de inicios de este año, y felizmente no se dio para no perjudicar las economías de los contribuyentes. Yo creo que Petroperú en realidad es una empresa que no tiene ya rentabilidad, que no tiene sentido, en estos momentos que tenga ya que existir. Creo que habría que liquidar, Petroperú, y bueno, sería lo más correcto, ¿no? ¿Y qué otros cambios deberían realizarse en ese gabinete ministerial? Bueno, el ministro del Interior actual debió ser cambiado, creo yo. Obviamente es un clamor general de enfrentar 3 pedidos de interpelación, y por temas eminentemente técnicos. Es decir, el ministro, se ha visto que no hay una, política pública seria. Las leyes existen, las leyes se han dado de alguna manera. La delegación de facultades se le ha otorgado al Poder Ejecutivo, pero lo que falta es acá sincronizar un trabajo, creo yo, entre la Policía Nacional, justamente la política de fronteras que tiene, articular la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, en fin, modificar en un futuro el artículo 165 de la Constitución, que ya está en debate en la Comisión de Constitución, para que viene un apoyo en las fronteras de las Fuerzas Armadas. Pero en fin, necesitamos un ministro que sea pues un SAR, así como existió en algún momento un SAR antidrogas, un SAR anti, crímenes o en favor de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, creo que el Interior debió ser cambiado. Y también la ministra de Cultura, ¿no? Bien. Congresista, para cerrar por mi parte, quiero salir de ese escenario del cambio ministerial del día de hoy y centrarme en lo que se viene conociendo de las declaraciones de Jaime Villanueva ante la Fiscalía. Y no tanto lo que menciona sobre la Fiscalía, sino también el rol que varios parlamentarios han jugado dentro de este esquema de presunta corrupción, negociaciones, de investigación, de absolución, archivamiento de investigaciones a cambio de votos en el Parlamento. ¿No se inmutan ustedes? ¿No les preocupa a ustedes que Alejandro Soto, presidente del Parlamento, esté en esa situación? ¿Que la bancada de la Fuerza Popular esté dentro de esa trama de interferencia, tráfico de influencia, negociación de votaciones o archivo de investigaciones? Alejandro Soto, sobre todo, siendo presidente del Parlamento.
¿No les inmuta Bueno, eso? por supuesto que preocupa muchísimo, preocupa de sobremanera la actuación del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, de todas maneras, ¿no? Pero existe pues un pacto político entre el Ejecutivo y algunas bancadas del Congreso de la República, ¿no? Entonces, ese pacto político está perjudicando, ¿no? Digamos, que exista un control, digamos, interno a nivel del Congreso mucho más efectivo, ¿no? Definitivamente el presidente del Congreso debería dar la cara y decir qué ha sucedido, digamos, ante unas, digamos, de declaraciones, imputaciones ya prácticamente del señor Jaime Villanueva como representante del Parlamento Nacional, ¿no? Pero creo que se siente seguro también de alguna manera porque tiene los votos, digamos, de algunas bancadas que sabe que lo van a apoyar en caso exista eventualmente algún moción de censura al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que ante tales circunstancias debería dar un paso al costado. Pero al menos se debería presentar una denuncia constitucional, al menos una moción de censura para que la población vea que este Congreso no está sesgado del todo. Porque, por ejemplo, ayer conversábamos con la congresista de Perú Libre Margot y ella Palacios solo acusa al Ministerio Público y se olvida que el Congreso también forma parte de la investigación, porque hay reuniones que se habrían realizado con Jaime Villanueva. Bueno, efectivamente, si bien es cierto, hay algunos parlamentarios que están considerados como testigos, todavía no como investigados, pero obviamente seguramente el trabajo del Ministerio Público va a hacer que algunos de ellos pasen a la condición de investigados. Entonces, lo mejor va a ser que exista una investigación de parte de la Fiscalía, pero de parte del Congreso, como ustedes dicen, ¿cuál es el gesto político? Digamos, ¿cuál es digamos, que cómo reacciona el Parlamento? O sea, no puede ser el Congreso tampoco que sea que todos se blindan y ese tema. No, eso es, digamos, está mal visto por la población, ¿no? Esdras Medina, congresista Aragón, perdone que le interrumpa, porque para poder complementar lo que está diciendo, Esdras Medina anunció, el parlamentario Esdras Medina anunció que va a proponer la creación de una comisión que investigue las declaraciones de Jaime Villanueva. El congresista Cueto también deslizó esa misma posibilidad. ¿Usted estaría de acuerdo que se forme una comisión investigadora en el Parlamento con los antecedentes de archivamiento de los casos de mochasueldos en el Congreso? Bueno, es difícil en estos momentos pensar, bueno, todos estaríamos de acuerdo a priori, ¿no es cierto?, que existe una comisión especial al respecto, pero siempre y cuando que sea una comisión especial pues que actúe de manera objetiva, transparente, ¿no? Y a veces eso es muy complicado o seria pues en estos momentos, ¿no?, con los antecedentes que acabas de mencionar. Efectivamente, entonces, bueno, de todas maneras, sería importante que se forme esta comisión especial, pero de alguna manera dudo de los resultados, digamos, imparciales que pueda tener, ¿no? Bien, gracias, pero habría que comenzar, congresista, no basta con decir no hay votos, no es fiable esta comisión, habría que dar al menos este paso para buscar limpiar el nombre del Congreso. ¿No? Señales claro que sí. Es, muchas gracias a Luis Así Aragón es. Carreño, Muchas gracias. congresista de la República, representante de Cusco. Gracias por la comunicación.